podemos abrir nuestra mente para conocer al niño enfermo y diferenciarlos de los niños sanos, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener esa visión y esa esquematización de cómo mirar al niño, qué cosas ver en los niños, porque muchas veces no necesitamos nada más que solamente mirarle, escucharle y sentirle al niño. Con eso nosotros podemos hacer, por lo menos tener un claro panorama si el niño viene de urgencia, si está grave y cuáles son las prioridades que tenemos que tener para hacer el diagnóstico. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir con ustedes mi pantalla. Si voy muy rápido, por favor me avisan. Y muy bien. Vamos a empezar entonces hablando de qué es lo que es la evaluación pediátrica. Como les decía, es un instrumento, una herramienta fundamental para que las personas que tienen contacto con el niño, ¿verdad?, puedan acercarse al diagnóstico y minimizar en lo posible los errores que podemos tener al evaluar al paciente. Aparte, mejora muchísimo la comunicación entre el personal de salud que está en la urgencia, porque si todos conocemos esto, entonces hablamos el mismo idioma y entonces podemos facilitar, ¿verdad?, la comunicación. Tanto la enfermera, el médico, todos los auxiliares, los estudiantes, todos deben conocer entonces esta fase de la evaluación pediátrica para que podamos ser más asertivos, se va a ser efectivos y asertivos en el diagnóstico del niño. Entonces, a ver un poquito, Alan Villar está por ahí. Alan Villar, ¿me escuchan? Sí, doctora, te escuchamos. Y Alan Villar no me escucha. Bueno, así que yo les pillo quiénes están y quiénes no están. Bueno, Alan Villar está ausente entonces. Seguimos a ver un poquito quién. Otra está. Dayana Elizabeth, ¿estás? Buen día, doctora. Buen día. Dayana, ¿me vas a leer un poquito este caso? Bueno, paciente de 1 año, 6 meses de edad que llega al servicio en brazos de la madre, irritable, llanto disfónico, con marcada dificultad respiratoria, cianosis bucal, palidez y se oculta estridor laringio en ambos tiempos. Dayana. Sí. ¿Qué me puedes decir? ¿Qué te llama la atención de este paciente? Y al ingreso me va a llamar mucho la atención su cianosis. Después ahí desde lejos, ¿verdad? Su llanto difónico, creo. Y después ya analizándole ahora los otros signos como una dificultad respiratoria. ¿Qué me puedes decir a grandes rasgos? ¿Qué puede tener este paciente? ¿Qué te parece que puede ser este paciente? ¿Y una obstrucción en la vía aérea superior? Puede ser una obstrucción de la vía aérea superior. Perfecto. ¿Qué tan grave está tu paciente? Muy grave, creo. Por su cianosis. Perfecto. Muy bien. Vamos a avanzar. O sea, quiero nomás que más o menos vean cómo uno analiza, que simplemente vos no utilizaste nada, ningún instrumento para ocultarle, para nada, solamente le escuchaste, o sea, solamente le tuvimos que mirar y escuchar a este paciente, ¿verdad? Entonces, vamos a ver para poder sistematizar y vamos a ver cómo podemos llegar mejor al diagnóstico con solamente mirar y escuchar. Bueno. Los objetivos entonces de una evaluación pediátrica es
mirar y ver si objetivamente cuáles son las prioridades que nosotros tenemos para actuar con ese paciente. Reconocer exactamente si el niño está grave está en peligro su vida o está en buen estado general. Y son las cosas más importantes. Entonces, ¿qué tan grave viene el paciente y cuáles son las prioridades de atención? ¿Cómo se enfoca una evaluación pediátrica? Tenemos varias fases. Una evaluación general, que es el primer impacto que tenemos al mirarle al niño cuando llega a la urgencia, que está dado por el triángulo de evaluación pediátrica. Luego tenemos una evaluación primaria, que es el ABCD del trauma que ustedes conocen, donde estabilizamos al paciente, las vías aéreas, cómo está la respiración, el ABDI, ¿verdad? Que es también la parte neurológica del paciente. Todo eso se hace rápidamente. Y en esa fase, en la evaluación primaria, también se le incluye a la saturación de oxígeno. Luego tenemos la evaluación secundaria, que ya es una instancia donde el paciente está estabilizado y podemos entonces avanzar a una pequeña historia clínica del paciente. Y esto está dado por las siglas para que no olviden SAMPLE. SAMPLE es signos y síntomas. Tenemos que averiguar con la mamá rápidamente cuáles son los elementos que a nosotros nos va a servir, si es fiebre, si es tos, Entonces, brevemente, tampoco es una historia clínica completa, pero brevemente para tener una idea de lo que al paciente le trae. Luego tenemos que averiguar si hay una alergia, alguna cosa que el paciente tiene alergia, porque nosotros vamos a empezar a medicar, entonces tenemos que saber si no es alérgico a alguna medicación o a algo que pueda ayudarnos. ¿Qué medicamentos consumió el paciente? Y dentro de estos medicamentos no nos olvidemos que nuestra cultura, en nuestro país, nosotros tenemos mucha la medicación casera, que son las infusiones, ¿verdad? Entonces tenemos que incluir también qué medicamentos y qué infusiones pudo haber consumido este niño. Entonces, de repente, ustedes saben que el anís estrellado es una sustancia, o sea, preparada, ¿verdad? Una infusión casera preparada, pero el anís estrellado en el niño tiene muchos efectos colaterales, desde convulsiones hasta también daño de la mucosa intestinal. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta tanto medicamentos de tipo farmacéutico o también de tipo infusiones caseras. También una previa historia clínica, así rápidamente, entre los elementos que pueda ayudarnos, por ejemplo, de qué se acompaña, si hay alguna persona que está enferma también en la casa, que puede ser el foco de contagio, ¿verdad? Los líquidos de última comida es muy importante, qué tomó el niño, como les dije, influye mucho. Y la última comida también, por si sea un paciente que tenga que entrar, por ejemplo, o recibir una anestesia general, entonces también tenemos que tener en cuenta eso. Los eventos que llevaron a la presentación, de repente si hubo un antecedente de trauma o un antecedente de lesión en contra del niño, inclusive en estos niños que nosotros podemos pensar que son violentados, ¿verdad? Entonces todo eso es muy importante preguntar en esta parte. Entonces, el sample, no se olviden, verán la evaluación secundaria, que es generalmente ya una fase donde el paciente ya está estabilizado, donde no corre peligro su vida, entonces nosotros podemos hacer esta fase, ¿sí? La evaluación terciaria ya incluye, ¿verdad? Una vez que nosotros tengamos aquí en esta evaluación secundaria, hacemos brevemente ya como un probable diagnóstico, entonces nosotros en la evaluación terciaria hacemos para el diagnóstico de certeza, incluyendo ya los medios laboratoriales y otros métodos auxiliares de diagnóstico. Eso con el afán entonces de establecer el diagnóstico que nosotros estamos sospechando, ¿sí? Y ahí entonces le tomamos las muestras de lo que nosotros queremos.
Si nosotros estábamos sospechando que podía ser una neumonía, entonces le hacemos su radiografía. Si nosotros pensamos que estamos ante una meningitis, entonces le tomamos todas las muestras de laboratorio, los reactantes de fase aguda y también le hacemos la punción lumbar. Entonces, en esta fase no nos olvidemos de todo lo que nosotros nos va a ayudar a establecer con certeza el diagnóstico que estamos sospechando. ¿Me siguen, verdad? ¿Está bien? Sí, doctora. Bien. Bueno, todo este proceso es un proceso dinámico, ¿verdad? Es un proceso dinámico, porque si viene nuestro paciente grave, nosotros tenemos que actuar, o sea, ahí establecemos nuestra prioridad y empezamos a actuar. Cada vez que actuamos, tenemos que evaluar la respuesta. Si llega mi paciente, por ejemplo, en choque, sabemos la prioridad que tenemos que hacer. Son 3 cosas nomás. Oxigenar, también hidratar, o sea, expandir al paciente y también, entonces, estabilizarle. Y cuando nosotros hacemos eso, le oxigenamos a flujo alto a nuestro paciente, estamos haciendo su hidratación, entonces vemos la primera respuesta. Mejoró su saturación, mejoró su estado mental. Entonces, siempre hacemos este recuento siempre, ¿verdad? Evaluamos al paciente, categorizamos, ¿sí? ¿Es un paciente grave o es un paciente que no es grave? Le categorizamos. Decidimos qué hacer con ese paciente. Rápidamente, actuamos. Y tenemos que volver a evaluar sobre todo esto que actuamos, es decir, sobre lo que hicimos, tenemos que evaluar nuevamente qué respuesta tuvo a ese tratamiento. Entonces, este es el ciclo que no se, prácticamente en la urgencia debe ser dinámico. Entonces, todo siempre sobre un paciente tenemos que estar evaluando cada cosa que estamos haciendo. Entonces, las fases de la evaluación, o el proceso de evaluación del niño, entonces tiene varias fases. Y lo más importante es que no nos pasemos ninguna de estas fases, porque cuando hacemos las cosas bien, el resultado también va a ser efectivo. Entonces, tenemos primero una evaluación general que está dado por el triángulo de evaluación pediátrica, ¿sí? El TEP. Luego nos sigue la evaluación primaria, que es el ABCD del trauma, que es la parte de estabilización del paciente, que incluye saturación de oxígeno. La evaluación secundaria, entonces, ya es una pequeña historia clínica que le hacemos rápidamente y también en esto influye, ¿verdad?, la exploración física, ya mientras le hacemos la historia, la medición de la glucosa también ya puede en la secundaria y en la evaluación terciaria lo que hacemos es apuntar, ¿verdad?, a completar nuestro probable diagnóstico haciendo todos los elementos que nos hace falta y que nos lleva a hacer una apreciación certera del diagnóstico. Entonces, cuando hacemos todo esto, si en algún momento de la evaluación, como dijimos, tenemos que evaluar y tenemos que ver qué respuesta tiene a nuestro tratamiento, si en algún momento este niño amerita una reanimación, entonces se suspende nuestra evaluación y hacemos la reanimación. Luego evaluamos y vemos si podemos seguir nuevamente. Siempre hay que, después de esto, hay que categorizar entonces la enfermedad que aproximadamente tiene el paciente y categorizar sobre todo la gravedad. Si es respiratoria, si estamos simplemente ante una dificultad o estamos ante una insuficiencia, ¿verdad? Ya sabemos que es respiratoria al hacer todo esto, pero tenemos que categorizar también si es grave o es leve. Entonces tenemos todas estas posibilidades de patología respiratoria. Sospechamos que es una circulatoria, entonces tenemos que ver, ¿es compensado o es descompensado? ¿Sí? Entonces eso es prácticamente algo dinámico que se va haciendo permanentemente en el paciente que ingresa. ¿Cómo nos formulamos una impresión general del TEP, con el TEP? La impresión general está dada por el triángulo, ¿verdad?, que nos va a decir con 3 cositas rápidamente, en cuestión de segundos, varias informaciones.
se realiza en el primer contacto con el paciente. Entre los 30 y 60 segundos nosotros ya tenemos una apreciación de la gravedad del paciente solamente utilizando nuestros sentidos, mirando, escuchando al paciente, ¿verdad? Y ese simple hecho de mirar nos va a estar informando los trastornos, por ejemplo, que tiene el paciente y la gravedad, la urgencia que nosotros tenemos para instruir también o instituir un apoyo vital, ¿verdad? O sea, esas informaciones a nosotros nos da ese primer impacto que tenemos en el niño, pero tenemos que sistematizar para no perdernos nada. Entonces, el objetivo del TEP es identificar anomalías y también tanto anatómicas como funcionales. Es decir, quiero decir, este es un paciente con problema respiratorio, es un problema neurológico, gastrointestinal, o sea, nos vamos específicamente sobre algún aparato y sistema que nos está orientando al mirarle o escucharle, ¿sí? Estimar la gravedad, determinar con cuánta urgencia nosotros tenemos que intervenir. Si nuestro paciente viene en un estado que tiene riesgo de vida, entonces decimos rápidamente tenemos que hacer una reanimación en este paciente. Nos dice también, bueno, esto es un paciente que puede esperar, un paciente que tranquilamente puede esperar, no necesita una reanimación, no necesita una atención rápida, ¿sí? Entonces nos va determinando la gravedad del niño y con cuánta premura nosotros tenemos que intervenir. Es un acto solamente clínico, no usamos ni estetoscopio, no usamos saturómetros, no usamos, es clínico, solamente mirando y escuchando. Los componentes del triángulo son, por eso se llaman 3, está uno de los lados, es el trabajo, el primer y el más importante aspecto general, el trabajo respiratorio y la circulación cutánea. O sea, esto incluye nuestro triángulo de evaluación pediátrica. Y los componentes lo que hace es reflejar el estado general del niño. Por eso se llama impresión general del niño. El triángulo de evaluación general nos da la impresión general, el aspecto general del niño. Eso es muy importante. ¿Qué nos está diciendo ya cuando nosotros le miramos y le escuchamos al niño? Aunque no crean, nos está informando muchísimas cosas. Primero, el estado de oxigenación. ¿Por qué? Porque si el niño está pálido o está cianótico, que es la segunda fase, o está obnubilado, está prácticamente que no se despierta, no está hablando de la oxigenación. Claro que sí. ¿Por qué? Porque sabemos que ese niño está hipóxico, ¿verdad? Entonces, con solo mirar nosotros podemos decir, este niño está hipóxico. La ventilación. ¿Por qué la ventilación? Porque la ventilación es un trabajo mecánico del niño para respirar. Si nosotros vemos que este niño también está respirando mal, que le vamos a ver ya por sus tirajes, por su esfuerzo que tiene, vamos a decir si el niño está ventilando o no correctamente, ¿sí? La perfusión, ¿por qué? Porque la perfusión nosotros podemos darnos cuenta por la parte periférica, ¿verdad? Sobre todo mirando sus manos, mirando la piel que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene una mala perfusión va a estar frío, pálido, sudoroso, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver que ese niño tiene una mala perfusión. También podemos ver la función cerebral, que es muy importante, como le decía, porque cuando el cerebro empieza a fallar cuando le falta oxígeno. Su único combustible es el oxígeno. Entonces, nosotros en la función cerebral podemos ver también cuando el niño viene o irritable, que es una primera fase cuando el niño empieza a faltarle oxígeno. La irritabilidad es el niño inquieto, el niño que no tiene acomodo, que mira, baja, busca como el aire, o sea, tiene esa sensación de que está desesperado. Entonces nos está hablando, ¿verdad? Que ese niño está requiriendo de oxígeno, nos está avisando con esa irritabilidad que está necesitando oxígeno. Y la segunda fase, cuando empieza a acumular CO2, que el niño se vuelve letárgico, ¿verdad? Cuando ya
está en una segunda fase de la hipoxia, cuando ya acumula CO2, se vuelve letárgico. Entonces, la primera fase del niño, cuando le falta oxígeno, es la irritabilidad. Y en segundo lugar viene la hipoxia, ¿verdad? Ya por acumulación de CO2 y el niño empieza a estar letárgico. O sea, con solo mirar, entonces nosotros podemos tener toda esta información en el niño. No usamos más que simplemente mirarle al paciente. El primer punto entonces del triángulo es el aspecto general, ¿verdad? En el aspecto general vamos a tener en cuenta entonces los siguientes elementos. Está dado por unas siglas que quiero que recuerden siempre, que es el TICLS. El TICLS es entonces unas siglas que nos está diciendo qué tenemos que ver del aspecto general. Uno de ellos es cuando llega el niño a mirar cómo está el tono. Es decir, si el niño entra caminando, entonces ya nos está diciendo este niño está bien, ¿sí? Hay niños que entran, por ejemplo, en brazos de la madre totalmente flácidos. Entonces, ese es un niño que tiene que llamarnos la atención. Ese niño que no tiene un tono propio, que no está activo, entonces es un niño que está enfermo. La I significa la interacción con el entorno. Es decir, que el niño es un niño curioso. Entonces, cuando el niño entra y no le llama la atención nada, primero el primer signo que cuando el niño llega le tiene miedo al médico. Entonces ya hay un pequeño rechazo. Si el niño no tiene esas reacciones propias, ¿verdad? Es decir, la interacción con el médico mismo o con el resto de la gente que está, no le mira a todo, o sea, prácticamente no le interesa lo que está pasando a su alrededor, entonces estamos diciendo que es un niño que está con un déficit neurológico. El consuelo del niño tiene que poder calmarse con su madre o con la persona con que él tiene afinidad. Por ejemplo, si viene con un cuidador, generalmente el cuidador le arrulla y el niño puede callarse o consolarse. Pero si el niño ni con su cuidador o con su madre o con su padre no encuentra consuelo, ojo, el niño inconsolable, ¿sí? A veces le mostramos el celular que siempre les llama la atención, entonces enseguida se callan y se prenden con el celular, pero si ni eso no le llama la atención, entonces ojo con eso. También la mirada. Hay miradas del niño que nos llaman la atención. Por ejemplo, el niño que entra y enseguida empieza a mirarle a todo con temor, ¿verdad? O mira algunos dibujos que tiene en la pared, o si le mostramos algo, entonces hace contacto con algo. El niño que entra y no mira para ningún lado, que tiene la mirada perdida, ese niño es un niño de cuidado. Entonces, la mirada es muy importante. Eso nos está hablando del estado también de oxigenación del cerebro. Luego tenemos el lenguaje, ¿verdad? Que no es simplemente la palabra expresada, sino que el niño muchas veces, que son inclusive los lactantes, ya nos dicen mucho con su expresión. El llanto que tiene, la voz que emite, si es difónico, o es una voz ronca, o no le sale luego la voz. Y bueno, y el que llora con un llanto que puede ser, nosotros le decimos el llanto persistente, ese llanto que no tiene sentido, que llora y no tiene consuelo, por ejemplo. Entonces, eso entra dentro del lenguaje también, no solo la palabra, sino que también todas las cosas, la emisión de sonido. Bueno, entonces, no nos olvidemos del TICLS, entonces, que es el aspecto que es muy importante del aspecto general. Luego tenemos, entonces, para recordar lo que significa cada uno del TICLS, de vuelta otra vez, para que no nos olvidemos. Estos son elementos muy importantes para poder, en el aspecto general, que es el aspecto de cribaje, ese que nos va a decir luego enseguida
cómo llega el niño, ¿sí? Después tenemos que el niño que tiene un aspecto general normal, es decir, que está bien, que tiene tono, el que hace contacto. Entonces es aquel niño que establece el contacto visual, tiene un color normal, dijimos que su aspecto es normal y que intenta tomar objetos, por ejemplo, que él rechaza o intenta tomar objetos. El que es preocupante es ese niño que, como dijimos, está pálido, que no establece ningún contacto visual, ¿verdad? Que está totalmente con la mirada perdida y que permanece hipoactivo. Entonces el aspecto general es muy importante, es prácticamente lo que nos dice el estado ya del paciente que ingresa, ¿sí? Es para graficar un poquito a lo que nos referimos nosotros cuando decimos el aspecto general, ¿verdad? Este es un niño que si nosotros le ponemos a cualquier otro niño nos va a caracterizar de esta forma. Es un niño que está con fase sufriente, ¿verdad? Tiene una mirada perdida, está con la cara, que prácticamente esa cara nos dice a nosotros que es una cara de sufrimiento, ¿verdad? Y que no está flácido, es decir, está colgado en el hombro de su mamá, no está luchando contra nada. Entonces, este es un niño preocupante, ¿sí? Este es un niño que el tono está alterado, que está también con una mirada perdida. Entonces nos está hablando de un niño, ¿verdad?, que está con un comprometimiento del estado general. ¿Y este niño le parece más grave o menos grave en su rostro? Más grave inclusive, ¿verdad? Porque tiene los ojos prácticamente cerrados, prácticamente sufrientes, su boquita también, una fase sufriente, ¿verdad? No establece tampoco una mirada hacia ningún lado, tiene una mirada perdida y flácido totalmente en la cama, ¿verdad? Entonces, esto también este es un paciente que nos debe preocupar. Y para que vean un niño que está en buen estado general, verá cómo hace contacto, está mirando hacia la cámara, él está con un tono, está prácticamente con su tono activo, ¿verdad? Y tiene hasta una sonrisa inclusive, ¿verdad? Entonces, este es un niño que tiene un aspecto general saludable, que aunque puede estar enfermo, lo que nos está diciendo es que está en buen estado general, que no es un niño grave. Luego tenemos el segundo aspecto del triángulo, que es el trabajo respiratorio. El trabajo respiratorio es muy importante porque solo mirando y escuchando nosotros podemos también darnos cuenta de algún problema en la función respiratoria del niño. Entonces, ¿y qué nos está diciendo el trabajo respiratorio? Nos está diciendo dos cosas, nos va a decir: cómo está oxigenando el niño y cómo está ventilando, ¿sí? La oxigenación, por supuesto, es parte también de la ventilación. Y lo que va a reflejar es el intento del niño en compensar esa deficiencia que hay entre la oxigenación y la ventilación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el niño entra en una hipoxia o está con un déficit, entonces lo que hace es aumentar su frecuencia respiratoria y su trabajo respiratorio. Es decir, vamos a empezar a ver entonces la utilización de los músculos accesorios, que desde lo más leve, por ejemplo, que son los intercostales, hasta los suprasternales, que vamos a ver cómo se hunde la fosa suprasternal, supraclavicular, lo que nosotros llamamos también el cabeceo, que es cuando respira y se mueve el esternocleidomastoideo, y también la presencia de aleteo nasal, que es el esfuerzo máximo ya que hace el niño para intentar meter el aire, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos nos va a decir qué tan grave está este niño en la parte respiratoria o en la parte de la oxigenación y la ventilación. Bueno. Es necesario primero escuchar para detectar también ruidos anormales, es decir, así como nuestro primer caso que dimos en la parte clínica, nos decía que tenía unos ruidos anormales, ¿verdad? Entonces, esos son muy importantes escuchar. O no escuchamos nada,
o escuchamos ruidos también sobreagregados como estridor, puede ser quejido. Entonces, todo eso es muy importante escuchar. Mirar para detectar los signos de aumento del esfuerzo respiratorio, como les dije, tiraje, aleteo, cabeceo, todo eso es muy importante. Y escuchar también, por supuesto, ¿verdad? El tipo de ruido respiratorio anormal nos va a orientar sobre la localización también de la enfermedad. Si este paciente primero que vimos tenía un estridor inspiratorio, entonces nos está hablando de que ya tenemos que ubicarnos. Este niño tiene una afección en las vías aéreas superiores, ¿verdad? Si tiene un estridor inspiratorio. El estridor inspiratorio es de las vías aéreas superiores, es decir, ahí, inspiratorio, ¿sí? El expiratorio generalmente suele ser más en los casos obstructivos bronquiales, ¿verdad? Cuando él, al sacar el aire recién se escucha su ruido. El trabajo respiratorio establece también el grado de deterioro funcional que está teniendo ese niño. Las características del trabajo respiratorio, ¿qué es lo que nosotros vamos a determinar? La presencia de, si hay ruidos anormales, la postura del niño, aunque no crean, es sumamente importante. El tiraje, ya como les dije, ¿cuáles son los músculos accesorios que está utilizando? Cuanto más músculos son, nos está diciendo, mayor es el esfuerzo que el niño está haciendo. El aleteo también, que les dije que es un grado extremo ya de dificultad respiratoria, que el niño está haciendo un esfuerzo máximo, y es el movimiento del ala de la nariz con la respiración. Entonces, vamos a ver un poquito el aleteo nasal también, que dijimos que se ve ya en los niños que están, sobre todo en los lactantes se ve mucho el aleteo nasal. Los ruidos anormales, ronquera, estridor, quejido, sibilancia. ¿Qué es el quejido? El quejido es el niño que está respirando con mucha dificultad y que hace ya al sacar la expiración, o sea, en la expiración, al sacar el aire, está haciendo el esfuerzo para sacar, ¿verdad? Entonces, el estridor dijimos que es inspiratorio, el estridor laríngeo. Inspiratorio. Cuando hay quejido es el niño que está haciendo el esfuerzo y al sacar el aire estamos escuchando. Por ejemplo, respira y respira de esta manera. Es decir, al sacar el aire demasiado ya se está esforzando, entonces él hace un ruido al sacar el aire y se llama quejido. El quejido expiratorio. Y las sibilancias que pueden ser audibles también, ¿verdad? El paciente que está con una obstrucción, pero del árbol inferior, entonces ahí tenemos las sibilancias, que son ruidos que ustedes conocen de más, ¿verdad? Que son como silbidos. La postura, ¿por qué hablamos de la postura? Porque el niño que necesita aire, que está con falta de aire, tiene lo que llamamos, y ustedes también conocen, la posición de olfateo, ¿verdad? Que es la posición con el mentón para arriba y como buscando aire, ¿verdad? Entonces también es muy importante ver cómo el niño llega. La posición en trípode es la posición que el niño adopta al sentarse, ocupándose de colocando las dos manos para sostenerse, y lo que hace es para elevar inclusive más todavía y extender el tórax para poder respirar mejor. Entonces, ese trípode también es muy importante, sobre todo en los niños asmáticos que no quieren acostarse, que prefieren estar parados, sentados y en esa posición. Bueno. Luego tenemos el tiraje, que como les dije, todos los niveles de tiraje. Primero el intercostal, que es el más bajo, que nos está diciendo es una dificultad leve. Si ya tenemos las supraclaviculares, entonces o suprasternal, ya estamos diciendo que es mucho más avanzado. Y sobre todo si tenemos cabeceo, que es ya la utilización del esternocleidomastoideo. El cabeceo es cuando respira y está moviendo la cabeza. Y por último tenemos el aleteo nasal, que les dije, ¿verdad? Que es ya un último grado, el niño, sobre todo en los lactantes se ve, ¿verdad? El movimiento de la nariz
del ala de la nariz al hacer la respiración. Entonces, esto implica todo el trabajo respiratorio. Y pueden, como darse cuenta, es simplemente escuchar y mirar. Todavía nosotros no utilizamos el estetoscopio. La evaluación conjunta, entonces, de ese aspecto general que ya vimos, más el trabajo respiratorio, nos puede determinar ya la gravedad del niño, ¿sí? Nos está diciendo, entonces, el paciente que si un niño tiene una dificultad respiratoria con un aumento del trabajo, del esfuerzo respiratorio, pero tiene un aspecto normal, entonces se haya compensado. Muchas veces los asmáticos vienen de esta forma. Es decir, ellos están acostumbrados a esa falta de aire, entonces ellos están con dificultad respiratoria, le vamos a ver que están en un tórax en tonel, le podemos ver con mucha dificultad, pero están bien porque ellos están acostumbrados a eso. Entonces, vamos a decir, está compensado. Hacemos lo que tenemos que hacer, el niño se va a mejorar. Pero tenemos aquel niño que tiene un trabajo respiratorio aumentado, pero presenta un mal estado general, es decir, ya está hipotónico, ya no está reactivo, está inquietado, está con inquietud, irritabilidad o letargia, entonces ya nos está diciendo, ya hay un aspecto general también comprometido, entonces ya tenemos dos aspectos del triángulo que está ya comprometido, entonces estamos hablando de un niño que ya está descompensado. Si el aumento del trabajo respiratorio se compensa, no compensa el estrés hipóxico, es decir, el niño que está con un trabajo respiratorio aumentado, es porque le está faltando aire. Si eso no ocurre, entonces primero le va a faltar oxígeno, pero después se va a empezar a acumular el CO2. Si el niño, a pesar de su esfuerzo respiratorio, no logra compensar esa hipoxia, entonces se va a ir acumulando CO2. Y de esa irritabilidad va a pasar a tener, que es la inquietud, la irritabilidad, el sed de aire, ¿verdad? Si no compensa eso con su trabajo respiratorio que está haciendo un esfuerzo, entonces va a ir a la segunda fase, que es la hipercapnia, donde se acumula CO2 y ahí el niño entra en letargia, ¿sí? No se olviden, el niño letárgico o es un neurológico o es una hipoxia. La circulación, el tercer lado del triángulo, que es la circulación cutánea o perfusión cutánea. ¿Qué es esta parte? Esta parte es también muy importante, mirar, sobre todo mirar, más que escuchar, porque nosotros vamos a ver lo que nos, al mirar al paciente vamos a evaluar rápidamente lo que está pasando con la circulación. Entonces, lo que vamos a ver es, al mirar la perfusión también, por supuesto, de los órganos vitales, ¿verdad? Porque al mirar si es que está perfundiendo bien, decimos, bueno, los órganos también están perfundiendo bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mirar la piel del niño, mirar el labio, la piel en general, ¿verdad? Eso nos va a estar diciendo cómo está la parte hemodinámica. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una hipoxia? Entonces ahí se disparan los mecanismos compensatorios, hay frecuencia cardíaca aumentada y hay como un arresto de la parte periférica para conservar o preservar la circulación de los órganos vitales, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es en la periferia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el organismo tiene naturalmente esa compensación, es decir, cuando empieza a faltar oxígeno ya empieza a rescatar de la periferia y eso es lo que nosotros vamos a notar realmente. Nosotros no vamos a notar la taquicardia ni nada, nosotros lo que vamos a ver es cómo está la periferia. Entonces tenemos los signos visuales que nos van a reflejar el estado de la circulación central y que nos van a indicar que hay una hipoperfusión es entonces la palidez. La palidez es muy importante. El paciente pálido, el que es pálido crónico, tiene un color amarillento,
de tipo térreo, pero no, o terrosa. Pero tenemos que ver la palidez blanca, nos está diciendo que hay una vasoconstricción, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que saber diferenciar. El paciente que entra pálido, eso tiene que llamarnos la atención. El blanco, el paciente blanco. Luego tenemos el moteado de la piel. El moteado de la piel es algo muy característico del niño, pero también se ve en el adulto. Es la piel ajamonada, que nosotros vemos como si fuera que es una piel donde se ven las venitas por parte, ¿verdad? Es una piel ajamonada, le decimos, porque tiene el aspecto del jamón, ¿verdad? Entonces, ese nos está hablando de una hipoperfusión, nos está hablando de que hay una vasoconstricción, que les voy a mostrar después, tengo una imagen. Y la cianosis, que suele ser ya el último, van a aparecer en la cianosis, en la hipoxia, porque pasa primero por toda esta fase hasta llegar a la cianosis, ¿sí? Entonces, la cianosis, no esperen que el niño esté cianótico para aportarle oxígeno, porque estamos llegando tarde. El paciente que está pálido, está moteado, está con la piel fría, es un paciente que necesita oxígeno. La cianosis es un signo tardío, no vamos a esperar para eso, ya llegamos tarde. Y estos elementos son todos indicadores de choque, no se olviden que son indicadores de choque, todos estos elementos que estamos diciendo, palidez, moteado, cianosis, todo también forman parte del síndrome de cuando del choque que puede ser de cualquier índole, ¿verdad? Solo choque en general. Aquí vemos entonces lo que es una cianosis, este color violáceo, ¿sí? Que inclusive abarca la lengua. Entonces, esto no se olviden, también puede haber una cianosis acra, que son las cianosis también a nivel de los dedos, que rápidamente en el niño se ve también. Este es el moteado, no sé si pueden observarlo bien, pero se nota cómo tiene un aspecto de jamón. Esto se llama moteado de la piel. Y cuando ven esto, signo de hipoxia, signo de hipoperfusión, ¿sí? Que se ve mucho en el choque. En el choque puede ser hipovolémico, cariogénico, igual, pero es en la piel ajamonada o moteada. La hipoperfusión cutánea, que está combinada, si yo veo un niño que me llega con una palidez, con moteado de la piel, que tiene un aspecto general bueno, puede decir que es un shock compensado, ¿sí? Paciente que está lúcido, que está mirándonos, haciéndonos, pero tiene algunos signos, entonces nos está hablando de que está empezando un choque, que el choque es todavía compensado. Pero si el niño ya está hipoactivo, está inquieto y alterna inclusive entre la inquietud y la somnolencia, eso es más grave todavía porque hay veces que el niño de repente está irritable y después se nos duerme. Entonces, esa alternancia de inquietud y somnolencia es un signo de mal pronóstico también. Entonces, y cuando está ya afectado entonces el aspecto general y el aspecto circulatorio, ya hablamos de un shock descompensado. La taquipnea en sí, cuando vemos que el niño respira rápido, sin signos de mayor trabajo respiratorio, o sea, solo respira rápido, tenemos que entender también que es una forma de eliminar esa CO2 que está acumulándose en el organismo. Y muchas veces es signo de que hay una acidosis metabólica. No se olviden que la acidosis metabólica hace que el niño respire rápido, que tenga esa respiración rápida, superficial, que lo único que hace es tratar de eliminar la CO2 como compensación. ¿Me siguen? ¿Están bien? Sí, profe. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, para evaluar correctamente la circulación cutánea, que es el tercer paso del TEP, entonces vamos a hacer, el niño debe estar expuesto porque tenemos que verle la piel al niño, entonces tenemos que estar expuesto, la temperatura también tiene que ser, no tiene que ser frío, porque cuando nosotros tenemos frío enseguida se nos produce una vasoconstricción, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta la temperatura del ambiente donde está el niño para ser expuesto, ¿verdad?
mirarle, examinar de punta a punta, porque sabemos que arriba podemos ver la palidez, podemos ver la cianosis, y también mirar todas las extremidades donde vamos a ver el moteado, que es muy importante. ¿Qué es lo que pasó? Pero creo que es la señal que cayó. Probablemente. Bueno, estábamos... No me voy rápido, gente, ¿me siguen? Sí, doctora, súper bien. Bueno, quedamos en la parte, creo que es antes. Este ya pasamos, la parte del choque. Bueno, quedamos entonces circulación, que vamos a tener vamos a tener que mirarle al niño, exponerle al niño para poder controlar todos los elementos que nos van a decir, ¿verdad? La combinación de los tres, para hablar ya de los tres, entonces hablamos del aspecto general, el esfuerzo respiratorio y tercero es la circulación. Todos estos tres componentes van a resolver los siguientes interrogantes. ¿Cuál es la alteración funcional más probable que trae el niño? ¿Sí? Mirándole al niño, escuchándole, nosotros vamos a decir, este niño viene con un problema respiratorio, está descompensado y hay que actuar rápidamente. Entonces, eso solo con esos tres elementos. Después, cuán grave es la enfermedad que trae, como dije, y con cuánta premura es necesaria la terapia para rescatarle al niño, ¿sí? Entonces, todos estos tres componentes del triángulo se complementan, es decir, usamos las tres cosas para poder llegar a un probable diagnóstico. Nos permite evaluar rápidamente la estabilidad y formarse sobre todo una impresión general del niño. Es decir, bueno, este niño viene con una neumonía aparentemente, ¿verdad? O viene con una insuficiencia cardíaca. Todo eso nosotros podemos ya establecer, tener las sospechas y sobre todo ya empezar a decir, bueno, cuáles son las prioridades que tengo que tener para rescatar o salvar al niño, ¿sí? El triángulo también nos ayuda a establecer las prioridades para el resto de la evaluación inicial. Así, si nosotros vamos a poder hacer, si nuestro TEP nos dice el resultado es que un niño está compensado, entonces tranquilamente vamos a hacer nuestra evaluación primaria, secundaria, terciaria, tranquilamente, ¿sí? Pero si nuestro niño viene grave, entonces lo que nos hace es que tenemos que actuar rápidamente, ¿sí? A veces ya pasamos y nos vamos en ese círculo, ¿verdad? De evaluación, actuar, que es hacer un tratamiento, y evaluar es más rápido, ¿sí? No nos da tiempo a hacerlo todo tan detenidamente. Se puede hacer en cualquier orden. Yo al mirarle puedo identificar primero su cianosis, ¿verdad? Eso no importa. O puedo mirar primero su respiración. No importa el orden, lo importante es hacerlo y hacerlo rápido.
nos permite identificar las necesidades de intervención, es decir, este niño ¿qué necesita? Necesita rápidamente oxígeno a flujo alto, necesita unas expansiones de líquido, o necesita, si en caso viene un niño que viene con una intoxicación o viene una, entonces nosotros ahí directamente sabemos cuáles son las prioridades de tratamiento para salvar la vida, ¿verdad? Bueno. Entonces, ¿a quién la había? ¿Está Alan o no volvió Alan? Alan Estoy Villar. doctora. Hola, sí, estoy doctora. Hace rato no pude responderte porque estaba hablando con el médico de mi mamá. Ah, bueno, perfecto. Perdón. La compañera que leyó este caso clínico, me acuerdo por su Acá nombre. estoy. Diana. Dayana. Dayana, ahora vas a leer un poquito otra vez. Bueno, no sé si escuchan de fondo algo porque están trabajando acá cerca. No, Bueno, ahí para. te escuchamos bien ahora. Bueno. Paciente de 1 año, 6 meses de edad que llega al servicio en brazos de la madre, irritable, llanto disfónico con marcada dificultad respiratoria, cianosis bucal, palidez y se ausculta estridor laringio en ambos tiempos. Uh-huh. Ahora que tenés tu conocimiento sobre la evaluación pediátrica, ¿qué me puedes decir de este niño? Ahora, ¿qué me puedes decir? Que en la evaluación general podemos ver, como dijimos, la palidez y la cianosis, en el llanto, o sea que está irritable el paciente, ¿verdad? Después tenemos que sale la cianosis y la palidez y en la marcada dificultad respiratoria. Y que también ocultamos ahora el estridor laringio, que es la parte respiratoria. Entonces, ¿qué puedes decirme de este niño? Que está grave. ¿Está grave? ¿Cuál es la función que está alterada? La respiratoria. La respiratoria. O sea, acá tenemos un niño que viene descompensado, porque si vos le haces los 3 lados del triángulo están afectados, ¿verdad? Sí, los 3. Entonces, tenemos un niño que es grave, que está descompensado, ¿verdad? Y que probablemente la función es la respiratoria. ¿Y qué más te puede decir ese estridor laringio? ¿En la parte respiratoria qué es? Que hay una obstrucción, y como dijimos otro que era en la vía área superior, ¿verdad? Pero acá dicen ambos tiempos. Y vos dijiste que el inspiratorio normalmente de las vías superiores y que, que en el expiratorio es... Pero si vos tenés ya en ambos tiempos, lo que te está diciendo que es más grave nomás. ¿Sí? Sí, exactamente. El estridor laringio, si es inspiratorio, tiene un punto. Y si tiene los 2 tiempos, se le aumenta un punto más. Es decir, le hace más grave aún. Más grave aún. ¿Sí? Entonces, podemos establecer acá las prioridades de tratamiento. O sea, que nuestro niño viene grave descompensado. Eso ya es categórico, ¿verdad? Y que la función es la respiratoria, inclusive lo que podemos decir ya que es vía aérea superior. Entonces sabemos que ya tenemos que actuar. Si es un cuerpo extraño o si es un cuadro infeccioso. Eso ya nos va a decir porque nosotros vamos a hacer una breve historia para saber. Si vino con una historia de fiebre, ya podemos decir que es o una laringitis o una epiglotitis, ¿sí? Entonces, ya vamos a establecer las prioridades de tratamiento. Primero tenemos que oxigenarle a este paciente, primero tenemos que hidratarle a este paciente porque está haciendo un esfuerzo por respirar y valorar si hay una obstrucción por cuerpo extraño o es una enfermedad infecciosa. ¿Sí? Entiendo. Pero es mucho más fácil, Dayana, cuando miraste la primera vez y ahora que sabes, te es más fácil evaluar, ¿verdad? Sí. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. Hay un cuadrito que nosotros habíamos aprendido en la rotación con la doctora Esther y donde tipo decía, según cada lado del triángulo que estaba afectado, qué podría ser. Y en este caso están afectados los 3 lados, ¿verdad? Y cuando estaban afectados los 3 lados,
decía que ya era un paro cardiorrespiratorio, pero este niño no está con un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? No. El paro ya te va, o sea, puede ser también que van a estar afectados los tres lados, pero vas a tener el signo de paro, ¿verdad? Ah, Ya vas a tener. Lo que acá te dice es que es un niño descompensado. Cuando los ya, tres lados del triángulo es descompensado, ¿sí? ya. No siempre va a ser paro, entonces. No Puede ser. siempre es paro. Ah, ok, gracias. Acá yo tengo también un cuadrito que les voy a dar, ¿verdad? Como para que puedan ver, ¿sí? Gracias. Ahora, ya que estás, Ada, lee un poquito esto. Sí, en la urgencia llega un niño en brazos del padre. No habla ni interactúa. Abre los ojos a estímulo verbal potente. No se escuchan ruidos respiratorios anormales. Con tiraje intercostal, aleteo nasal y taquipnea. La piel está fría, pálida y tiene un gran hematoma frontal. ¿Qué te parece? Aspecto Em, general, ¿qué tenés en el aspecto general? Decime cuáles son los elementos del aspecto general. Tics, ¿verdad? sí, el tono, Sí. la interacción con el ambiente, eh, el consuelo, em, el lenguaje y La mirada. la mirada. Bueno, en primer lugar, el tono creo que o sea, está hipotónico, creo, ¿no? No habla ni No, interactúa, no o sea, interactúa, está planchado. sí. Solo abre a los ojos al estímulo verbal potente. Entonces, si vas a hacer tu ABDI, te está diciendo que está bastante comprometido el sistema nervioso central, ¿verdad? Está letárgico prácticamente, ¿sí? Y luego La parte también, respiratoria, también está afectado porque tiene tiraje, aleteo y ya. taquipnea. Ujú. Tiraje y aleteo lo que se puede ver. Y la parte circulatoria también, porque la piel está pálida. Hay hipoperfusión y fría Fría. también. Ujú. Hipoperfusión. Y acá hay un dato muy importante porque vos le estás mirando al paciente y ves que tiene un gran hematoma frontal. O sea, ¿qué podés pensar ya en forma general de este niño? ¿Qué es lo que te pasa? Tu primera cosa es qué tan grave está. Sí. ¿Qué te Eh, dice? es un niño que ¿Los está tres lados o no? descompensado. Está Y grave y está sí, descompensado, ¿sí? ¿Y qué función aparentemente es? yo diría que podría ser la circulatoria, porque ¿Qué dice parece acá? gran hematoma frontal. Mm. ¿Será que Si sufrió vos le haces algún trauma? un trauma, ¿sí? Y Sí, puede ser. Entonces, este es lo que te está diciendo, es que este niño, y por supuesto su papá te va a decir después, rápidamente se cayó. sí, Entonces tiene un traumatismo de cráneo probablemente. Y entonces tenés un niño de una urgencia neurológica, ¿sí? Una urgencia neurológica. ¿Está bien? sí, Porque acá vos tenés algo que te dice, este niño tiene un hematoma frontal, entonces te está hablando de que hay un traumatismo de cráneo, ¿sí? sí. Y lo más importante en este niño es hacer una tomografía rápidamente para ver, porque este niño está descompensando, o sea, de hecho está grave, ¿sí? Sí. Bueno, perfecto. A ver, otra persona que pueda leer. Federico, ¿estás? Sí, doctora, acá. Paciente preescolar que llega irritable, activo, interactúa con el medio. Se observa aleteo nasal y sibilancias expiratorias audibles. Importante y palidez. La madre refiere que suele presentar cuadros de obstrucción bronquial a repetición. ¿Qué te dice esto? Haceme un poco el triángulo. Y bueno, en cuanto al aspecto general, estamos viendo que llega irritable, ¿verdad? Pero está activo e interactúa con el medio. Es decir, lo que nos llama la atención es que está irritable, ¿verdad?
Vemos la parte respiratoria que presenta aleteo nasal, que nos está indicando que hay un esfuerzo respiratorio, ¿verdad? Para respirar. Y hay sibilancia, dice, expiratorias, ¿verdad? Audibles. También se le agrega palidez, ¿verdad? El aspecto general que estamos viendo ahí. Entonces, ya nos está indicando que probablemente sea un problema respiratorio, ¿verdad? Del sistema respiratorio, por el trabajo excesivo que está teniendo, que podemos ver el aleteo nasal y también la sibilancia expiratoria, que posiblemente nos indica una obstrucción de las vías respiratorias inferiores. Ujú. ¿Y es grave o no? ¿Cuántos lados del triángulo está? La irritabilidad dijimos que puede ser algo también de que nos está hablando en su forma general que hay una hipoxia, ¿verdad? Dijimos que la primera fase de la hipoxia es la irritabilidad, ¿sí? Entonces, pero él está activo, él está tranquilo, que hablamos de la primera vez, que el paciente respiratorio, muchas veces el paciente crónico, el asmático, es un paciente que tolera muy bien su hipoxia, ¿verdad? Entonces, lo que él tiene es irritabilidad, le pones un oxígeno y va a mejorar. Y le broncodilatas y va a mejorar. O sea, ahí te va a establecer tu prioridad. Te dice, este niño es un niño que te dice, inclusive acá, su mamá te dice, él es lo asmático, tiene lo chillido de pecho frecuentemente. Entonces te quedas tranquilo. Y bueno, este paciente es un paciente que no es en una extrema gravedad, es un niño que está con una obstrucción bronquial, pero sabemos que este es un niño que compensado, ¿verdad? Que le pone su oxígeno, le hace su broncodilatador y va a mejorar, ¿verdad? Entonces, tenemos el irritable, pero está activo. Entonces, te está hablando más bien que esta irritabilidad es por falta de oxígeno, ¿sí? Entonces, tenemos que establecer que es un niño que no es grave, ¿sí? No es un niño grave, pero es un niño que tiene una obstrucción bronquial severa. ¿Está bien? ¿Y las prioridades de atención cuáles son, Federico? ¿Me escuchan? Sí, sí, doctora. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué vas a hacer con este niño en la urgencia? Ya dije todo. Y sí, sería prácticamente deshacer esa obstrucción que estaba teniendo, ¿verdad? Con broncodilatadores. Y también aportarle oxígeno porque está irritable. Dijimos que la irritabilidad es nos está contando, vamos a decir que el niño está necesitando oxígeno, ¿sí? ¿Está bien? Sí, doctora. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre este caso? Sí, yo, ¿Que doctora. quieran hacer? Al final, entonces, solo hay un lado afectado, o bueno, llegaste, porque por la palidez, por ejemplo, para mí me va a decir que el circulatorio también está afectado. Sí, circulatorio, dos lados, por eso es compensado, ¿verdad? No está todavía descompensado. Dale. Ya. ¿Otra pregunta? No es una insuficiencia respiratoria, porque en este caso sí ya estaría afectado. Cuando sea una insuficiencia respiratoria, tiene que estar ya, por ejemplo, el paciente debe estar ya, aparte de letárgico, ¿sí? En este caso puede estar ya letárgico y puede estar también con cianosis, por ejemplo. En ese caso ya estamos hablando de una insuficiencia respiratoria. Bueno. Entonces, ¿cómo vamos a categorizar al paciente de acuerdo al triángulo? Esta es la tablita. También que nos habla un poquito más del posible estado, ¿verdad? De acuerdo a los tres lados, que más o menos nos habla en este caso no nos habla de paro, sino nos está hablando de la compensación o la descompensación más que nada, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver, esta tablita está disponible, yo les dejo la
la clase, si es que no hay problema, y van a ir mirando un poquito cada caso de paciente, van a ir haciendo este ejercicio, ¿sí? Porque es muy importante. Entonces, la evaluación pediátrica tenemos en varios niveles de atención, ¿verdad? Que depende de nuestro niño para que hagamos rápidamente, lentamente o como, cuáles son las prioridades, ¿verdad? Entonces, tenemos una evaluación general, que hablamos muy bien del triángulo de evaluación pediátrica, la evaluación primaria, que es el ABCDE, donde se establece también la saturación de oxígeno. En la evaluación secundaria, que es el sample, que ya es una pequeña historia clínica del paciente, y también se puede medir la glucosa, la glicemia, avanzar un poquito. Y la evaluación terciaria, donde ya tenemos todos los métodos auxiliares de diagnóstico para tener un diagnóstico de certeza. Este es un niño, entonces, enfermo, que tiene una cara triste. La cara del niño se nota perfectamente cuando está enfermo, ¿sí? Después tenemos este niño que, a pesar de tener sonda, de tener todo lo que tiene su ojito nos está diciendo que él está bien, ¿verdad? No, está hasta con una sonrisa, ¿verdad? Entonces, para que vean nomás que no es el niño que está con tantos aparatos, es el que está más grave. La carita nos está avisando qué es lo que le pasa, ¿sí? Puede ser un niño crónico, ¿verdad? Un niño que ya está compensado, que no está grave en ese momento, pero tiene muchas cositas que le molesta, porque está inclusive con unas pequeñas lágrimas, ¿verdad? Pero aún así tiene una cara vivaz, no tiene una cara sufriente, ¿verdad? Y este es un niño también que, como el que hablamos, el niño que está activo, pero que está con por ejemplo, este es el famoso caso de los niños que vienen con obstrucción bronquial, ¿verdad? Están activos, lo único que necesitan están llorando, ¿verdad? Pero necesitan oxígeno, ¿verdad? Necesitan su broncodilatador y necesitan oxígeno. Tiene inclusive un buen color, un buen aspecto, ¿verdad? Está ahí luchando con su nebulizador, ¿verdad? Entonces, estos son los diferentes aspectos que vemos normalmente en las urgencias. Por eso celebro que ustedes puedan estar en las urgencias, cuídense mucho, pero en la urgencia ustedes van a ver cómo llega realmente el paciente, ¿verdad? Y cómo uno puede poner en práctica esto, y como ustedes desde lejos nomás, sin siquiera mirar, sin siquiera tocarle al paciente, ustedes pueden ir anotando y haciendo su ejercicio mental con el sistema de evaluación pediátrica, ¿verdad? Me parece muy interesante que puedan estar en las urgencias, porque a veces en la sala ya vemos pacientes compensados, pacientes que ya están tratados, entonces a veces no podemos percatarnos o no podemos ver al paciente cómo llega. Y bueno, creo que este se llama, es Elías, es un sobrinito mío que mi área de preferencia para las clases siempre son las clases de infecciones, ¿verdad? Antibióticos y todo. Pero hace 12 años, Elías tenía 5 meses y cayó de la cama, tuvo un traumatismo cráneoencefálico en la parte occipital, y fue llevado por sus padres hasta un sanatorio privado muy reconocido en Asunción, y casualmente estaba con una epidemia de vómitos, diarrea, en rotavirus. Entonces, como él llegó ya en el sanatorio vomitando, irritable, porque no podía ni mamar, no quería mamar, entonces estaba irritable,